Millonario vio a la niñera llorar mientras cuidaba a su hijo y no pudo alejarse la casa. Estaba sumida en un silencio casi sagrado. Apenas el tic-tac lejano del viejo reloj del pasillo rompía la quietud. Las luces cálidas del vestíbulo iluminaban con elegancia los mármoles pulidos y las esculturas que decoraban las esquinas, como guardianes de una vida perfecta, o al menos, perfectamente fingida. Álvaro Echeverría no solía llegar temprano. De hecho, había construido su rutina para no hacerlo. Su oficina, sus viajes, sus reuniones estratégicamente programadas, mantenían sus días ocupados hasta el anochecer. Era más fácil así, más soportable, menos real. Pero esa noche, algo lo hizo volver antes. Una sensación vaga, un impulso sin explicación. Al abrir la puerta principal, no esperaba encontrar lo que encontró. En la cocina, apenas iluminada por la lámpara del comedor, una escena lo detuvo como si el tiempo se hubiera congelado. Noelia, la joven niñera que apenas llevaba 2 semanas en la casa, sostenía en brazos a su hijo Darío, acunándolo con ternura, mientras le cantaba una nana casi susurrada. Su voz temblaba, no por el tono, sino por las lágrimas que le descendían silenciosas por las mejillas. No parecía saber que alguien la observaba. No parecía importar si alguien lo hacía. Álvaro no supo qué hacer. Algo dentro de él, adormecido desde hacía años, se removió. No era solo sorpresa, era algo más profundo, una punzada en el pecho, como si reconociera ese dolor sin entenderlo del todo. Ella acarició el cabello del niño dormido con una delicadeza que no se aprende. Sus labios se movían en un canto que venía de muy lejos, de un lugar donde la tristeza y el amor se entrelazan, y en ese instante, en ese frágil instante, Álvaro no vio a una empleada, vio a una mujer rompiéndose en silencio, una mujer que aún llorando, no dejaba de sostener. Quiso hablar, pero no lo hizo. Dio un paso atrás y se retiró sin ser visto, pero el impacto quedó con él, grabado, ardiendo. Horas más tarde, en su despacho, con un whisky intacto en la mano y la mente aún en la cocina, comprendió que algo había cambiado. No podía explicarlo con lógica, pero lo sabía con certeza. No podría mirar a Noelia igual a partir de ahora, y lo que era más inquietante, no quería alejarse de esa imagen. Había algo en ese llanto contenido que lo arrastraba. Quizás era la manera en que ella sostenía a Darío, o la forma en que su voz se quebraba sin detenerse. Quizás era la soledad que reconocía en sus ojos, una soledad que no pedía nada, pero que gritaba. Y tú que estás escuchando esta historia, ¿nunca te pasó algo así? Ver a alguien llorar y sentir que no puedes seguir con tu vida como si nada. Entonces, suscríbete ahora, porque esta historia apenas comienza. La mansión Echeverría, con sus ventanales de vidrio antiguo y jardines perfectamente delineados, había sido pensada para la vida familiar. Cada rincón hablaba de la promesa de una felicidad alguna vez posible. El columpio vacío en la esquina del jardín, la habitación decorada con estrellas fosforescentes, la biblioteca donde nunca más se leyó en voz alta. Pero todo eso se detuvo cuando Clara murió, la esposa de Álvaro, la única mujer a la que alguna vez permitió entrar en sus tormentas. Un accidente absurdo, un amanecer nublado, una llamada que partió su vida en dos. Desde entonces, la casa se volvió un santuario de rutina, de control, de silencio. Contrató a las mejores institutrices, cocineros y personal doméstico, pero ninguno permanecía demasiado. No por maltrato, Álvaro no era cruel, solo era ausente, tan ausente como un padre puede serlo sin abandonar, tan frío como el mármol sobre el que caminaba cada mañana. Con Darío, su pequeño hijo, las cosas eran aún más complicadas. Lo amaba, claro, a su manera, pero verlo era recordar a Clara, era enfrentarse a lo que ya no estaba, a lo que no pudo salvar. Así que, con el tiempo, delegó, pagó, protegió a la distancia. Fue por eso que cuando Sor Adela, una antigua conocida de su madre, le habló de una joven que necesitaba trabajo con urgencia, Álvaro apenas levantó la mirada de su portátil y aceptó. Con que sepa cuidar de mi hijo, estará bien, dijo, y no preguntó más. Noelia llegó una mañana lluviosa, sin equipaje, solo una mochila gastada,
y un abrigo demasiado delgado para el frío de marzo. Tenía el rostro pálido, los ojos bajos, y una educación que parecía aprendida a la fuerza. No cuestionó normas, no pidió condiciones, solo asintió y se puso a trabajar. En los primeros días, Álvaro apenas notó su presencia, se movía en silencio, jugaba con Darío, preparaba sus meriendas, organizaba su ropa con una dedicación casi maternal. El niño pareció encariñarse con ella con una rapidez que lo incomodó. A veces, lo escuchaba reír de una forma que hacía años no escuchaba en su propia casa, y sin embargo, había algo en Noelia que no encajaba del todo, una tristeza que no mostraba, pero que se desbordaba cuando creía no ser vista, algo que no se explicaba con cansancio o melancolía. Una noche, al pasar junto a la puerta entreabierta del cuarto de juegos, Álvaro la oyó tararear una melodía extraña, antigua. No era una canción infantil, era casi un rezo, una plegaria, y aunque no lo entendió, algo en ese canto le revolvió el alma. Fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, Álvaro dejó su despacho antes de medianoche, se sirvió una copa de vino, y se sentó en el salón principal sin razón aparente. La casa, tan perfecta por fuera, tan fotografiable, se sentía hueca, como él, y por primera vez en años, se permitió admitirlo. Noelia no era como las demás, y lo que fuera que había visto esa noche en la cocina, era solo la punta de algo más profundo, más oscuro, más humano. Noelia caminaba por los pasillos como una sombra amable, siempre con los hombros ligeramente encorvados, como si pidiera perdón por ocupar espacio. Se movía con la precisión de quien ha aprendido que equivocarse tiene consecuencias, y nunca miraba a nadie a los ojos por más de unos segundos, ni siquiera a Darío. Era extraño, porque el niño parecía adorarla. La buscaba para enseñarle sus dibujos, le pedía que se quedara cuando tenía pesadillas, le ofrecía sus juguetes con esa generosidad instintiva que tienen los niños cuando sienten confianza. Pero ella, aunque respondía con ternura, siempre mantenía una cierta distancia invisible, una especie de frontera interior que nadie cruzaba. Álvaro comenzó a observarla sin proponérselo, primero desde la baranda del piso superior, luego desde el ventanal del estudio. La miraba jugar con su hijo en el césped, enseñarle a leer palabras sencillas, peinarle el cabello con una paciencia hipnótica. Cada gesto suyo era medido, contenido, como si temiera romper algo si se entregaba del todo. Pero era en los momentos de descanso, cuando pensaba que estaba sola, donde Noelia revelaba una versión distinta de sí misma. Una tarde, Álvaro se detuvo al ver que ella había salido al jardín después de acostar a Darío. Estaba sentada en el banco de piedra, con la cabeza entre las manos. No lloraba, pero su cuerpo entero parecía cansado, no físicamente, sino como si su alma llevara demasiado peso. Tenía los ojos cerrados, y sus labios se movían como si rezara, o hablara con alguien que ya no estaba. Otra noche, al regresar de una cena de negocios, Álvaro pasó junto a la cocina en penumbras, y la encontró allí, de pie frente a la ventana. No se había dado cuenta de su presencia. Sostenía una taza con ambas manos, pero no bebía, solo miraba hacia la oscuridad del jardín. Estaba quieta, tan quieta que parecía una pintura olvidada, y entonces, lo vio un pequeño temblor en sus labios, una lágrima descendiendo sin permiso, una expresión contenida, rota solo por un suspiro. Fue esa imagen la que lo persiguió durante días. No era común en él involucrarse con empleados, mantenía sus límites con precisión quirúrgica, pero había algo en Noelia que le desordenaba las certezas, una grieta en su sistema, una presencia tan silenciosa como imposible de ignorar. Le pidió a la ama de llaves un informe sobre ella. No encontró nada extraño, solo datos vagos. Había sido recomendada por una monja, no tenía familiares cercanos, ni referencias anteriores. Había vivido en distintos lugares en poco tiempo, pero todo parecía en regla, demasiado en regla, como si todo en ella estuviera diseñado para pasar desapercibida. Y aún así, allí estaba, en su casa, en su jardín, en los sueños de su hijo, y ahora, lentamente, en sus pensamientos. Álvaro no sabía lo que era, ni lo que buscaba,
solo sabía que cada día le costaba más no verla, y que en ese mirar silencioso había algo de urgencia, como si sin saberlo, ella estuviera pidiendo ayuda, sin atreverse a pedirla. Noelia tenía una manera muy peculiar de estar triste. No hacía ruido, no rompía cosas, no gritaba ni se encerraba, solo se deshacía lentamente, como una hoja seca cayendo sin hacer sombra. Había algo casi poético en su forma de quebrarse, una tristeza que no pedía consuelo, que solo existía como un susurro constante detrás de sus pasos, como si su corazón se hubiese acostumbrado a sangrar en secreto. Álvaro lo entendía más de lo que le gustaba admitir. Durante años, él también había vivido así, funcional, educado, correcto y absolutamente roto por dentro. Sabía lo que era despertarse con el pecho apretado y aún así dar los buenos días. Sabía lo que era pasar frente al espejo sin reconocerse. Por eso, quizás, la presencia de Noelia lo tocaba tanto, porque era como verse a sí mismo, antes de endurecerse del todo. La diferencia era que ella aún lloraba. Una tarde, mientras fingía leer informes en su despacho, Álvaro escuchó pasos rápidos y suaves por el pasillo. Se levantó sin pensar y salió. Noelia había ido al baño de servicio, creyendo estar sola. Dejó la puerta entreabierta. Álvaro, al pasar, escuchó un sollozo breve, nada más, solo un instante, como si el llanto se hubiese escapado sin permiso, y luego hubiera vuelto a esconderse. No quiso invadir, pero algo dentro de él se quebró. Después de eso, comenzó a notar otras cosas, pequeños detalles, cicatrices en sus muñecas, apenas visibles, un leve temblor en las manos cuando sonaban teléfonos, su forma de sobresaltarse con ruidos fuertes, su mirada perdida cuando creía que nadie la miraba. La mujer que cuidaba de su hijo con tanta ternura, vivía atrapada en algún lugar de sí misma, y eso le dolía más de lo que debería dolerle. Una noche se atrevió a preguntarle, mientras ella doblaba ropa en el lavadero: ¿Está todo bien, Noelia? Ella alzó la vista un instante, forzó una sonrisa y respondió con voz suave: Sí, señor, gracias por preguntar. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían: no preguntes más, no estoy lista. Álvaro no insistió, pero esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa como un fantasma, repasando cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido, y se preguntó algo que no sabía si quería responder: ¿qué se esconde detrás del dolor que nadie cuenta? Y tú, que estás aquí escuchando, ¿alguna vez viste a alguien fingir estar bien, mientras por dentro se derrumbaba en mil pedazos? Deja tu comentario, cuéntame si alguna vez sentiste que alguien muy cerca tuyo simplemente no sabía cómo pedir ayuda, porque hay dolores que no gritan, solo lloran en silencio. Desde aquella noche, algo había mudado entre ellos. Noelia seguía siendo la misma, puntual, silenciosa, dedicada, no se extralimitaba, no mostraba afecto más allá de lo justo, no reclamaba, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, pasaba algo, un segundo de electricidad muda, una conexión hecha de heridas que aún no habían sido nombradas. Álvaro, por su parte, se volvía cada vez menos indiferente. Intentaba convencerse de que era preocupación paternal, que solo le importaba porque ella estaba al cuidado de su hijo, pero en el fondo sabía que eso era una excusa. Había comenzado a preguntarse qué soñaba Noelia cuando se perdía mirando por la ventana, qué la hacía estremecerse por las noches, qué historia escondía detrás de esa compostura frágil. Intentó entablar conversación más de una vez, le ofreció una taza de café, le preguntó si le gustaban los libros. Incluso se quedó un par de veces en el jardín, mientras ella jugaba con Darío, pero siempre obtenía la misma respuesta: una sonrisa leve, educada, y una retirada respetuosa. Era como si ella supiera que cruzar ciertas líneas podía costarle caro, y sin embargo una noche, cuando Darío ya dormía y la lluvia golpeaba los ventanales como dedos desesperados, sucedió algo distinto. Álvaro bajó por un vaso de agua, y la encontró en el comedor, recogiendo los juguetes del niño. Se detuvo al verla de espaldas, el cabello húmedo cayendo por su cuello, los dedos temblorosos, sosteniendo una jirafa de peluche. Noelia, dijo en voz baja. Ella se giró, sobresaltada.
La luz tenue la hacía parecer aún más pequeña. Bajó la mirada de inmediato. Perdón, no sabía que bajaría. Solo estoy recogiendo. No tienes que disculparte. Silencio. ¿Quieres un té? Ella dudó mucho, luego asintió. Lo compartieron en la cocina, sentados frente a frente, dos desconocidos con demasiadas historias en la piel. Álvaro intentó no mirar demasiado, pero no podía evitarlo. Había algo en su expresión que lo desarmaba. ¿Estás a gusto aquí?, preguntó él. Noelia asintió. Darío es un niño muy dulce, y tú eres buena con él. Ella sonrió, pero esa sonrisa no llegó a los ojos. Hablaron poco, de cosas simples, de lo que le gustaba comer al niño, de un libro que él había dejado sobre la mesa, de las tormentas en primavera, y sin embargo, había una tensión invisible entre cada palabra, como si ambos supieran que lo verdaderamente importante estaba en lo que no se decía. Cuando se despidieron, algo quedó suspendido en el aire, como una promesa no hecha, como un puente a medio construir. Esa noche, Álvaro subió a su habitación con una certeza incómoda. Noelia no estaba bien, y lo peor de todo es que no sabía cómo ayudarla, sin asustarla más, y lo que aún no sabía era que acercarse a ella tendría consecuencias que cambiarían su vida para siempre. Fue una mañana como cualquier otra. El cielo amaneció cubierto, con esa luz grisácea que vuelve todo más callado. Noelia había salido temprano con Darío al parque cercano, como solían hacer los martes. La ama de llaves aprovechó para limpiar las habitaciones con más calma. Álvaro, por su parte, se quedó trabajando desde su despacho en casa, distraído más de lo habitual, revisando documentos que no lograban retenerlo, hasta que recibió un mensaje, algo administrativo, un tema relacionado con los pagos al personal. Le pidió a la ama de llaves que le alcanzara la carpeta correspondiente al área de servicio, pero al abrirla, un sobre cayó al suelo. No estaba rotulado, no tenía marca ni remitente, solo un nombre escrito a mano en una caligrafía torpe: Ángel. Álvaro no era un hombre curioso por naturaleza, prefería la discreción, pero algo en ese sobre lo inquietó. No era parte de los registros normales, y estaba dentro de la carpeta de Noelia. Dudó unos segundos, y lo abrió. Adentro, una hoja doblada, un certificado, un nombre completo, un acta médica, una dirección en otra ciudad, una fecha de ingreso a un hospital, y una nota breve, sin firma. Si vuelvo a desaparecer, que alguien sepa que no fue por elección. El estómago se le tensó. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber que lo que había en ese sobre no era normal. Lo guardó cuidadosamente, sin decir nada, pero desde ese momento, la inquietud se le pegó al cuerpo como un escalofrío que no se sacude. ¿Quién era Ángel? ¿Por qué Noelia tenía ese documento escondido? ¿A qué se refería con desaparecer? Cuando ella regresó del parque con Darío, parecía normal, ligeramente más pálida, quizás, un poco agitada, pero sonreía con ternura al niño, como si nada hubiese pasado. Álvaro la observó todo el resto del día, buscando alguna señal, algún descuido, algo que le dijera si estaba en peligro, o si él ya había cruzado una línea que no debía cruzar. Esa noche, no logró conciliar el sueño. Se sentó frente a la chimenea apagada, y volvió a leer la nota. La frase final le daba vueltas en la cabeza: que alguien sepa que no fue por elección. ¿Quién escribe algo así? ¿Quién deja un mensaje como ese en un sobre, dentro de una casa donde intenta parecer invisible? Noelia estaba huyendo, de algo o de alguien. Eso era claro, y ahora, él lo sabía. Podría haberlo ignorado, podría haber hablado con su abogado, despedirla con una indemnización generosa, asegurarse de que el niño no se viera afectado, hacer lo que siempre hacía, cerrar el corazón, cubrir el riesgo, y seguir adelante. Pero no pudo, porque por más que quisiera convencerse de que ella era una simple empleada, lo cierto era que, sin saber cómo, Noelia ya habitaba un lugar en su vida que no podía desocupar tan fácilmente. Fue un jueves, apenas pasadas las 6 de la tarde, cuando el mundo de Noelia comenzó a tambalearse de nuevo. Álvaro estaba en su estudio,
revisando una propuesta de inversión, cuando escuchó un golpe seco en la puerta de servicio. No era un timbre, era un puño, fuerte, persistente. La ama de llaves no estaba, y Darío jugaba en la sala con sus bloques de madera. Álvaro fue a abrir, desconfiado. Antes de llegar, escuchó los pasos apresurados de Noelia desde el pasillo. Su rostro había perdido todo color. Tenía los ojos muy abiertos, como si acabara de ver un fantasma. «No abra, por favor, no abra», susurró, colocándose entre él y la puerta, respirando agitadamente. «¿Qué pasa?», preguntó Álvaro, sin moverse. Pero ella negó con la cabeza, no explicó nada, solo suplicó en silencio, con la desesperación temblando en su voz. El golpe volvió a sonar, 3 veces, luego un silencio denso, y finalmente, la voz de un hombre: «Sé que estás ahí, Noelia, no vas a esconderte para siempre». Álvaro sintió el frío recorrerle la espalda, no por el hombre tras la puerta, sino por la expresión de puro pánico en el rostro de ella. «Sube con Darío», ordenó con firmeza. Ahora, ella no se movió. «Hazlo, Noelia». Entonces obedeció, casi sin caminar, como si su cuerpo pesara toneladas. Álvaro esperó un minuto antes de abrir, pero no había nadie, solo una carta en el suelo, sin remitente, dirigida a ella. No la leyó, pero vio su reacción cuando se la entregó. Noelia se derrumbó sobre la alfombra, abrazando la carta sin abrirla, como si fuese una sentencia de muerte. Más tarde, esa noche, cuando la casa dormía, fue ella quien llamó a la puerta del despacho. «Quiero renunciar», dijo con la voz apenas audible. «No, no puedo ponerlos en peligro, ya no están seguros conmigo aquí». «Explícame», pidió Álvaro, acercándose. Pero Noelia solo cerró los ojos, como si explicarlo fuera aún más doloroso que vivirlo. «Es por Ángel». Ella se congeló. ¿Dónde escuchó ese nombre? Él no respondió, solo se sentó frente a ella. El silencio era espeso, lleno de verdades no dichas. «No soy una criminal», dijo por fin. «Solo intenté protegerme. Solo quería que él no me encontrara, pero siempre lo hace». «¿Quién es?» «Mi esposo. Legalmente aún lo es, aunque hace años que no me pertenece». Ahí estaban las palabras que Álvaro no esperaba, que no quería oír, pero que explicaban todo. Un hombre peligroso, un pasado que aún la perseguía, una historia de huida que ella jamás quiso contar, pero que ahora se colaba por las rendijas de su vida cuidadosamente ordenada. ¿Y él? ¿Qué podía hacer? Álvaro sintió como algo dentro de él se activaba. Ya no era solo la compasión, ni la ternura. Era rabia, una necesidad profunda de protegerla, de no permitir que ella volviera a desaparecer, de no permitir que ese hombre se la llevara, aunque fuera por miedo. Y si tú también has sentido alguna vez esa urgencia de cuidar a alguien más de lo que cuidas de ti mismo, dale like a esta historia ahora, porque en ese momento, en ese salón, Álvaro entendió que ya no podía mirar para otro lado. Al día siguiente, Álvaro se levantó antes del amanecer. No había dormido. La noche anterior se la había pasado revisando una y otra vez aquel sobre, aquella carta, y el rostro de Noelia temblando en la penumbra del despacho. Había algo en ella que no solo pedía ayuda, sino también protección contra un sistema que no había estado de su lado. Después de asegurarse de que Darío aún dormía, tomó su teléfono y llamó a su abogado de confianza. No reveló nombres, solo pidió una consulta confidencial, una situación sensible, algo que requería cautela. Más tarde, se dirigió personalmente a una comisaría discreta, en las afueras de la ciudad. Mostró el documento que había encontrado, la nota. Preguntó si existía algún reporte, alguna denuncia vinculada a Noelia. Lo que obtuvo fue una respuesta que lo dejó frío. Noelia estaba registrada como persona con antecedentes por desaparición voluntaria. No había ninguna denuncia activa contra su esposo, ningún seguimiento, ninguna orden de alejamiento. Para la ley, ella simplemente había huido, y él, su marido, seguía siendo legalmente su contacto más cercano. Sin pruebas directas de violencia, dijo el oficial, no hay mucho que podamos hacer. Álvaro apretó los puños bajo la mesa, y la carta, el acoso, las amenazas, puede ser cualquier cosa, a menos que la víctima venga y denuncie formalmente,
está fuera de nuestras manos. Noelia no iba a hacerlo. Estaba claro, no confiaba en nadie, no confiaba en la justicia, no confiaba en ella misma, y no era difícil entender por qué. De regreso en casa, la encontró en la cocina, lavando platos como si nada hubiese ocurrido, pero sus ojos eran los de alguien que ya se había resignado. Noelia, dijo él, si estás en peligro, quiero ayudarte. Ella dejó el plato en la pileta y lo miró. Nadie puede ayudarme. Yo sí, no sabe en lo que se está metiendo. Entonces dímelo, déjame entrar. Por un segundo, Álvaro creyó que ella iba a hablar, que finalmente rompería esa presa interna. Pero entonces escucharon el sonido del timbre. El corazón de Noelia se detuvo. No era un golpe, no era una carta bajo la puerta, era el timbre, el verdadero, el que usaban los invitados. Álvaro fue quien se acercó esta vez, un sobre elegante en el felpudo, papel grueso, sin remitente, otra vez, adentro, una foto, ella, Noelia, con Darío en brazos, en el parque. Tomada a la distancia, Álvaro sintió un frío seco en el pecho. No era solo acoso, era vigilancia, era amenaza. Le mostró la imagen. Ella la tomó con manos trémulas y la rompió de inmediato. ¿Por qué no haces nada?, preguntó él. Porque la última vez que lo hice, terminé en el hospital, y él salió libre, y ahí estaba la verdad, clara, cruda, inmunda. La ley no la protegía, la justicia no la veía, pero Álvaro sí, y a veces, solo a veces, ver es suficiente para decidir arriesgarlo todo. Álvaro no era impulsivo, cada decisión en su vida había sido calculada, medida, protegida por un escudo de lógica y distancia emocional. Pero esa mañana, al ver el miedo paralizante en el rostro de Noelia, supo que ya no podía seguir escondido detrás de sus normas. No pidió permiso, no elaboró un plan perfecto, solo actuó. Empacó una maleta con lo esencial para él y su hijo. Le pidió a Noelia que hiciera lo mismo, aunque ella apenas alcanzó a meter un par de mudas y un cuaderno viejo, con manos temblorosas. Cuando ella preguntó a dónde iban, él respondió con calma: a un lugar donde nadie te encontrará, al menos por ahora. Ella no discutió, no preguntó más, se dejó guiar. Salieron por la puerta trasera, en un coche distinto al habitual. Evitaron cámaras, rutas directas y teléfonos encendidos. Conducieron durante horas hasta una casa que nadie conocía, que había comprado años atrás en un rincón remoto del interior, rodeada de árboles altos, sin vecinos cerca, sin rastros digitales. Al llegar, Noelia bajó en silencio. Darío corrió al jardín sin entender del todo el motivo del viaje sorpresa. Y Álvaro la observó, de pena baranda, como se estivese vendo a alguien que acabara de sair de una guerra. Aquí estarás a salvo, dijo. Noelia lo miró, con lágrimas silenciosas en los ojos. No dijo gracias, no podía, la palabra le quedaba pequeña. Esa noche, cenaron juntos, los tres, como una familia improvisada, marcada por el miedo pero unida por una ternura inexplicable. El fuego de la chimenea iluminaba sus rostros con una calidez que ninguno recordaba haber sentido en mucho tiempo. Cuando Darío se durmió en el sofá, acurrucado entre cojines, Noelia lo cubrió con una manta y se quedó mirándolo en silencio. Álvaro se sentó a su lado, no la tocó, no dijo nada, solo la miró. No tenías que hacer esto, susurró ella, finalmente. Sí tenía. Ella lo miró como si no entendiera. No soy tu responsabilidad. No lo hago por eso. Silencio. Entonces, ¿por qué? Y ahí, por primera vez, Álvaro bajó la guardia. Porque cuando te vi aquella noche, llorando con mi hijo en brazos, sentí algo que no sabía que aún tenía, y no quiero perderlo. Las palabras flotaron en el aire como confesiones, no planeadas. Noelia no respondió, pero su mano, tímidamente, se acercó a la suya. No la tomó, solo la rozó. Apenas un segundo, apenas una chispa, pero fue suficiente, porque a veces, cuando dos almas rotas se encuentran, no necesitan promesas, solo una presencia firme, un silencio compartido, una llama encendida en medio del caos. Y en ese instante, Álvaro lo supo con absoluta certeza. No podía alejarse de ella, no quería,
No debía. La madrugada cayó espesa y tibia sobre el refugio. Los árboles crujían con el viento suave, y dentro de la casa, solo se oía el leve chasquido de la leña consumiéndose en la chimenea. Noelia no podía dormir. Después de acostar a Darío, de limpiar los restos de la cena, y de intentar leer una página sin éxito, se sentó en la alfombra, frente al fuego, envuelta en una manta. El silencio era demasiado fuerte, el tipo de silencio que obliga a mirar hacia adentro, aunque duela. Álvaro la encontró allí, minutos después. También desvelado, también cargando algo que ya no quería esconder. ¿Te molesta que me quede un rato?, preguntó. Ella negó con la cabeza, sin hablar. Él se sentó a su lado. Ninguno se miró al principio, solo compartieron el calor del fuego y el del otro. «Tienes miedo todo el tiempo, ¿verdad?», dijo él, finalmente. Noelia cerró los ojos. No es miedo, es saber que todo puede romperse en cualquier momento, y haber vivido suficiente para entender que no puedes evitarlo. ¿Quieres contarme? Ella respiró hondo, muy hondo, y luego comenzó. Ángel no era así al principio. Me hacía reír, me hacía sentir vista. Cuando quedé embarazada, pensé que mi vida por fin iba a cambiar, que iba a tener un hogar, una familia, pero a los pocos meses, comenzó a controlarme. Primero eran celos, luego gritos, después golpes, y después, me quitó todo. Y el bebé, nunca nació. Estaba embarazada de 6 meses, cuando me empujó contra una mesa, dijo que fue un accidente. El hospital no lo creyó, pero no hicieron nada. Álvaro sintió un nudo subirle desde el pecho hasta la garganta. Noelia seguía hablando, con la voz rota. Me escapé, dormí en estaciones, iglesias, casas abandonadas, cambié de nombre, trabajé donde nadie preguntara demasiado, pero siempre me encuentra, siempre. Las lágrimas corrían ahora, abiertas, sin miedos, sin barreras. Creí que nunca volvería a confiar en un hombre, ni en nadie, hasta que vi cómo tú miras a tu hijo, cómo lo escuchas, cómo lo respetas, incluso en su silencio. Ella lo miró por fin, directamente, sin máscaras, y eso me hizo querer quedarme, aunque no sepa si merezco quedarme. Álvaro la sostuvo con la mirada, y entonces habló. Yo también perdí a Clara, mi esposa, en un accidente estúpido. Íbamos a una cena, discutimos en el coche, me bajé para despejarme. Ella siguió, y no volvió. Viví años convencido de que fue culpa mía, de que si hubiera callado, si no hubiese discutido, ella estaría viva. Silencio. Me encerré en un mundo de mármol, de números, de agendas. Dejé de mirar a Darío, dejé de mirar la vida, y ahora te veo a ti, y te juro que no quiero volver a cerrar los ojos. Las palabras no necesitaron más adornos. Ella se acercó, apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez, se permitieron llorar juntos, no por debilidad, sino porque a veces el alma necesita llorar para poder volver a amar. Los días siguientes en el refugio fueron distintos, no por lo que hacían, seguir con una rutina sencilla, cocinar, cuidar de Darío, leer en las tardes, sino por cómo lo hacían. Había algo nuevo en Noelia, una serenidad que no venía de la ausencia de miedo, sino de la presencia de amor, pequeño, silencioso, aún sin nombre, pero real. Álvaro lo notó en la forma en que ella sonreía al niño, en cómo le sostenía la mirada, en cómo comenzaba a levantar la voz sin pedir permiso, como si por fin recordara que también tenía derecho a ocupar espacio. Una mañana, mientras recogían leña, ella se detuvo. «Quiero denunciarlo», dijo. Álvaro se giró, sin sorprenderse. «¿Estás segura?». Ella asintió. «Ya no quiero vivir con miedo, quiero que pague por lo que hizo. No quiero seguir escondiéndome toda mi vida». Álvaro no respondió con palabras, solo extendió su mano. Ella la tomó, y por primera vez, no le tembló. Volvieron a la ciudad con un plan, con apoyo legal, con pruebas, con testigos. Álvaro se encargó de hablar con la monja que la había protegido en su huida, con médicos que atendieron sus lesiones, con antiguos vecinos que sabían lo que pasaba entre esas paredes. El sistema no se lo puso fácil, dudaron, la interrogaron, revictimizaron, pero ella no se quebró, lo miraba a él, y eso bastaba. El día de la audiencia preliminar, Ángel apareció en la sala con la misma arrogancia de siempre. Sonrió al verla,
como quien cree tener el control, pero lo que encontró no fue a la niña asustada que un día escapó, fue a una mujer firme, que no bajó la mirada, que contó su historia sin tartamudear, que por primera vez habló en voz alta su verdad. Álvaro estuvo ahí todo el tiempo, sentado al fondo, sin intervenir, pero con la mirada clavada en ella, como un faro, como un hogar. El juez ordenó una investigación formal y una medida cautelar inmediata. Noelia salía de ese juzgado no con una victoria definitiva, pero sí con algo que jamás había tenido un principio de justicia. Cuando salieron, el cielo estaba cubierto, pero no llovía. Ella respiró hondo y levantó la vista al cielo. No me sentía así desde hace años, dijo. Libre y valiente, agregó él. Más de lo que crees. Ella lo miró y le sonrió, una sonrisa verdadera, de esas que nacen desde el centro del pecho. No necesitaban decirlo aún, no hacían falta títulos, promesas, ni juramentos apresurados. Bastaba con saber que ahora caminaban juntos, y que lo peor había quedado atrás. Pasaron semanas desde aquella audiencia. Ángel no volvió a aparecer. La investigación avanzaba lentamente, pero por primera vez, el silencio no era sinónimo de amenaza. Era paz, era respiro. La vida en la casa cambió. Noelia ya no se movía como un susurro. Reía con Darío en el desayuno, cocinaba con música, se atrevía a dejar su cabello suelto y a caminar descalza por la sala sin sentirse fuera de lugar. Álvaro, por su parte, se convirtió en una presencia cálida. Ya no se escondía tras contratos ni agendas. Se permitía estar, escuchar, sentir. Una tarde cualquiera, Darío corrió hacia Noelia con una hoja de papel. Mira, es nosotros, gritó con orgullo. En el dibujo, 3 figuras se tomaban de la mano bajo un sol gigante, un hombre alto, una mujer de cabello largo, y un niño con una sonrisa enorme. Noelia se quedó mirando la hoja largo rato, luego levantó la vista hacia Álvaro, que la observaba desde el umbral de la puerta. No dijo nada, solo se acercó, y por fin lo abrazó. Pero no fue un abrazo tímido, ni roto, fue un abrazo lleno, con los ojos cerrados, con los cuerpos entregados, como quien encuentra, al fin, un lugar donde quedarse. Álvaro la rodeó con los brazos, y apoyó la mejilla en su cabeza. «Estás temblando», susurró. «No, ahora no», respondió ella. «Es la primera vez en años que no tengo miedo». Se quedaron así largo rato, como si el tiempo les debiera ese momento, como si el mundo pudiera detenerse solo para que ellos respiraran. Esa noche, Darío se quedó dormido en el sofá otra vez, pero esta vez, Álvaro lo llevó en brazos hasta su cama, y cuando regresó, encontró a Noelia en la cocina, preparando té para los dos. «¿Sabes qué pensé hoy?», dijo ella, sin mirarlo, «que nunca imaginé que la vida me diera una segunda oportunidad. Y yo nunca imaginé que alguien pudiera enseñarme a sentir otra vez». Se miraron, y no hizo falta más. El beso llegó como una caricia antigua, como algo que ya estaba escrito desde antes que se encontraran. No fue urgente, fue profundo, suave, verdadero, y allí, en medio de esa cocina, con el mundo en silencio y el pasado cerrado como un libro leído hasta el final, se supo, 2 almas rotas no solo pueden amarse, pueden reconstruirse, juntas. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó el corazón como lo hizo con ellos, suscríbete ahora mismo, porque hay historias que nos recuerdan que incluso el dolor más oscuro puede transformarse en amor, cuando alguien decide quedarse.